Gracias por la oportunidad que me da de estar ahí en la intimidad de su hogar o del lugar que usted dispuso para tener este devocional semanal que le hemos llamado Hogares de Vida. Es el tiempo donde usted comparte con su familia o es el tiempo donde usted saca ese ratito a solas para estar con el Señor. Este es un programa más de los que lleva la iglesia Hay Vida en Jesús y en esta oportunidad estamos hoy compartiendo un tema muy especial, ya que recién acaba de pasar el Día del Padre, el día donde festejamos a nuestro papá, donde compartimos con él. Si tú tienes a tu papito todavía con vida, pues a disfrutarlo muchísimo, a saber de que tenemos que honrarlo, tenemos que estar con él en todo tiempo. Y bueno, si por alguna razón ya tu papá no está contigo, yo quiero decirte que Dios siempre sigue estando a tu lado y Él quiere abrazarte en esta oportunidad. Así que acompáñame en este devocional. Hoy vamos a hablar de algunos puntos importantes. Bueno, para ser preciso vamos a hablar de 2 puntos. Uno, la perspectiva de Dios. ¿Cómo Dios ve a los padres? ¿Cuál es la figura o cómo es que tiene que ser un papá conforme a la perspectiva que Dios lo ve? Y el otro punto es con respecto a los hijos, cómo Dios desea que los hijos nos comportemos para con nuestros padres. Acompáñame en este devocional, en esto que llamamos Hogares de Vida. Sé que la vas a pasar muy bien. Son unos minutitos. Quédate con nosotros en este tiempo tan especial, en este programa de la iglesia Hay Vida en Jesús. El primer punto que vamos a analizar en este devocional es cómo ser un padre desde la perspectiva de Dios. A ver, ese es un dilema muy interesante, es un reto para todos ustedes que son papás, que tienen esa bendición de Dios de tener hijos. Creo que es un privilegio muy grande que Dios les ha dado, pero también es una responsabilidad muy grande. Ahora, para poder ir comprendiendo esto, cómo es que Dios ve a los padres, tenemos que entender el contexto bíblico. Ahora, para poder conocer a Dios, a veces se nos complica un poco porque los grandes entendidos en la materia, los eruditos, nos prestan o nos ponen un panorama de cómo es Dios. Y hacen un esfuerzo grande para que nos quede a nosotros una serie de herramientas para conocer más a Dios. Pero difícilmente lo vamos a conocer a Él como es Él, porque nuestra mente humana está diariamente conviviendo en un mundo natural. Entonces, en este plano natural, difícilmente vamos a poder comprender cómo es que Dios trabaja, porque Dios trabaja en lo sobrenatural. Y eso sobrenatural afecta esto natural en donde usted y yo vivimos. Ahora, lo que podemos nosotros comprender, y es mi deseo de que en esta oportunidad a usted le quede muy fácil de digerir, es de que lo natural, lo que nosotros vemos, lo que tenemos en nuestro entorno, nos ayuda a comprender cómo es Dios. Desde esa perspectiva, desde ese contexto, podemos decir entonces que lo natural nos lleva a lo sobrenatural, que lo natural nos lleva a comprender lo espiritual, que lo del plano natural nos permite tener una cierta imagen de cómo es lo espiritual. Mire, esto que nosotros vivimos es solamente un reflejo de la gloria de Dios. Entonces, los papás desarrollan un papel muy importante porque en cierta manera están reflejando lo que es o lo que debería de ser en la tierra la proyección de Dios. Voy a tratar de explicarme. Cuando nosotros decimos que Dios es nuestro proveedor, cuando decimos que Dios es nuestro ayudador, cuando decimos que nuestro papá Dios tiene cuidado de nosotros, quizás no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, pero Dios dejó un instrumento importante, si cabe el término, llamado papá en lo natural. Es ese hombre que está ahí a la par de nosotros, que es nuestro proveedor, que es ese papá que está cuidando, es ese papá que se preocupa por la familia, ese papá que se desvela porque sus hijos y su familia estén bien. En cierta manera, eso es el reflejo de Dios.
Y cuando nosotros vemos a un papá que se esfuerza por tener lo mejor para dárselo a sus hijos, decimos de esa misma manera, Dios también está interesado de que a mí me vaya bien. Ahora bien, Jesús aborda este tema de una manera muy interesante como solamente Él lo sabe hacer. Y en el libro de Lucas, el capítulo 11, Jesús menciona lo siguiente y dice, ustedes padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquel que lo pida? Mire qué interesante, porque Jesús está abordando un tema aquí muy delicado y que no nos gusta que nos digan desde esa perspectiva de que nosotros somos malos. A veces nos gusta que se nos diga que somos buena gente, que somos ya totalmente inmaculados, que estamos totalmente purificados. Pero Jesús dice, ustedes son malos. Pero aún en esa condición de ser malos, tienen una habilidad, tienen una facultad, y es que saben dar buenas dádivas a sus hijos. Aquí hay una enseñanza muy interesante que yo quiero dejarla guardada en su corazón. Número uno, nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa que nos invita o nos inclina a lo malo. Pero aunque tengamos esa naturaleza pecaminosa de la cual el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos, que dice que aquello que no quiero hacer es lo que al final termino haciendo, hablando acerca de esas situaciones que pasamos, en esas crisis existenciales que vivimos, eso nos hace a nosotros entender que vivimos, que compartimos una naturaleza que nos invita a lo malo. Pero Jesús dice, pero ustedes saben hacer lo bueno. Eso es bueno, muy importante, porque aunque estemos inclinados a lo malo, Jesús dice, dentro de ustedes están los genes de Dios que por naturaleza es hacer lo bueno. Así que papá, no hay excusa. Usted tiene los genes de Dios que le invitan a hacer lo bueno. Quiero aprovechar esta oportunidad para retarle a usted para que siempre dé lo mejor para su familia. Ahora Jesús también está diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo pida? Este es un ejemplo que Jesús está dando en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, para entender de que las situaciones naturales nos hacen a nosotros comprender cómo es que funciona lo sobrenatural de Dios. Quiero decirle que Dios está interesado en darle a usted lo que Él sabe que a usted le queda bien. Así como un buen padre está interesado en darle una buena educación a sus hijos, porque aunque el hijo no quiera ir a estudiar, el padre lo está motivando para que vaya, porque eso le es bueno. Pero ¿quién toma la decisión al final? El hijo. Así igual funciona Dios para con nosotros. Él está interesado de darnos a nosotros el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Pero depende de mi persona el pedirlo, el solicitarlo, el decirle, Señor, lléname. Señor, aquí estoy, soy una vasija, lléname de tu amor. A ver, en este contexto nos queda muy fácil comprender de que Dios está interesado en darnos a nosotros siempre lo bueno. A diferencia de nosotros como papás terrenales, Dios no puede dar nada malo. Todo lo que Él da es bueno, porque esa es su voluntad, es buena, santa y perfecta. La segunda parte de este devocional tiene que ver de cómo es que Dios ve a los hijos. Esto es muy importante, porque nosotros tenemos un Padre eterno, un Padre celestial, Dios, el Dios Padre, el Dios Creador. Pero también tenemos un Padre terrenal, esa persona que está cuidando de nosotros. Y también tenemos un Padre espiritual. El libro de Efesios, el capítulo 6, dice que tenemos que honrar a nuestros padres porque eso es bueno. Porque nos va a ir bien, vamos a ser bendecidos con una larga vida y además las cosas van a ser en bendición para nosotros. Además de eso, la Escritura habla en varias oportunidades con respecto al beneficio que hay cuando nosotros como hijos honramos, obedecemos y nos portamos bien con nuestros padres. Ahora bien, dentro de este plano que estoy hablando, tengo que comprender tres principios importantes. Número uno,
yo tengo que reconocer de que tengo un Padre eterno. Dios es el Dios creador, Él es mi papá. Cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador, automáticamente pasé a ser de la familia de Dios. Él es mi papá. Y como tal, yo tengo que honrarlo a Él. Ahora tengo que definir qué es honra. Honra es poner en alta estima a alguien. Honra es reconocer a esa persona. Honra es darle lo mejor, lo que yo pueda darle a esa persona, que le haga sentir a esa otra como que es amado. Eso, entre tantas otras cosas, es honra. Y yo tengo que honrar a Dios. ¿Cómo honro a Dios? Con mis fuerzas. Honro a Dios con lo que Él me ha dado y lo pongo al servicio de Él. Yo tengo que aprender a honrar a Dios. Ahora, en el otro plano está honrar a mi papá terrenal. Honrar a ese hombre que se esfuerza día a día por darme lo mejor a mí. Honrarlo, portarme bien con él. ¿Por qué no reconocerlo públicamente en las redes sociales y sentirme orgulloso de mi papá? Eso es honra. Regalarle algo, bendecirle económicamente, honrarle con mis bienes. Eso también es honra. Ahora, en un tercer plano también están los padres espirituales. Aquel hombre que funge una responsabilidad como alguien que te provee un sustento para que tú crezcas espiritualmente. A los que están acá, que tienen a su papá vivo todavía, hónrenlo, 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 porque eso trae bendición a su vida. Si usted tiene acá su papá en la iglesia, hónrelo. Si lo tiene acá en la zona, hónrelo. Si no lo puede ir a visitar, por lo menos llámelo, le va a ser muy bueno. Ahora, Rosita nos explicaba un principio interesante. Está nuestro Padre eterno, Dios, el Padre, el creador de todo. Está el Padre terrenal, el que funge como proveedor, el que está ahí en casa cuidando. Ese, el que usted lleva el apellido de su papá. Y también está los pastores, que desempeñamos un rol de padres espirituales. Entonces, usted tiene que aprender a hacer esa división. ¿Quién es el que merece honra y gloria? Ya usted sabe quién es el que merece honra y gloria. El Padre eterno. ¿Quién es el que merece también honra terrenal? Su papá también merece honra terrenal, honra a padre y a madre. Y también usted tiene que visualizar quién es su padre espiritual. Ese que le está proveyendo, ese que le está cuidando, ese que le está aconsejando. Padre, gracias te damos en esta oportunidad. Gracias por este tiempo tan lindo, Señor. Gracias por la familia, Dios. Gracias, Señor Jesús Padre Santo, porque hoy celebramos el Día del Padre.